En el Centro Cultural de la Cooperación y a lo largo de todo el mes de julio se está proyectando el documental de Eduardo Schellenberg, Recuperar un futuro. Y justamente a propósito de esta propuesta y de esta iniciativa, está por conectarse con nosotros su director, lo estamos aguardando ahora, me refiero a Eduardo Schellenberg. Eh, un documental que comenzó a principios de este mes, ¿no es cierto? En el Centro Cultural. Sí, sí, sí. Me pensé que me estabas hablando de Y cuándo se había que, construido. digamos, involucra un desafío muy interesante. Aquí lo tenemos. Hola Eduardo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? No. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Un gusto recibirte aquí. Quería comentarte que tenés un problema de cámara porque te estamos viendo un poco inclinado. No. Inclinado. Para. Ahí Ahora está. sí, Ay, perfecto. ¿Cómo está? perfecto. ¿Cómo? Ustedes tienen este tipo de encuadre, perdón, ¿eh? Sí, Exacto. no, no pasa Nada, nada. sí. Bueno, Eduardo, justamente tu documental explora las vicisitudes por las cuales atraviesa un grupo de trabajadores de la ex Canale que quedan excluidos del sistema laboral argentino y deciden conformar una cooperativa de trabajo. Vos los acompañás en todo ese proceso, ¿verdad? Yo entré en contacto con ellos los últimos 2 años que estuvieron con toda la cuestión de los embates judiciales que pendían de una cautelar de un juez para ver del destino de esos medios de producción, ya que la ex Canale había hecho toda una quiebra bastante poco que se ajustaba a la justicia. Ellos habían quedado de un día para otro en la calle sin ningún tipo de indemnización, más los salarios que le debían de hacía varios meses. Claro. Yo estuve los últimos 2 años hasta que hice registro de los últimos 2 años de lucha de ellos, que en total fueron 6, hasta que el juzgado falló a favor, ¿no?, con el tema de los medios de producción y le dio la titularidad a la cooperativa que ellos conformaron para poder recuperar esa fábrica, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué decidiste justamente incluirte y apoyar esta lucha, ¿no?, activa? Sí, el caso fue nada, que cuando yo entré en contacto con ellos, yo además ejerzo el periodismo, cuando entré en contacto con ellos por una cuestión de una nota, que no viene al caso, me di cuenta que había todo un mar de fondos. Yo soy documentalista, aparte de este trabajo hice más de 6 largometrajes documentales y me pareció que era una historia que valía la pena seguir y contar. Ujú. Y que por otro lado me llamaba poderosamente la atención cómo ellos al calor de la lucha construyeron herramientas de una manera muy singular, actuando en la situación tan singular que les tocó, ¿no? Y básicamente eso, y que ese ejercicio de resistencia surgió desde ellos, ¿viste? Claro. Eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Y que, por otro lado, estaban muy solos, ¿no? Estaban muy solos de todo. Muy solos de la justicia, muy solos del sindicato, muy solos lo que más contaron es con la solidaridad de toda una comunidad también, porque en eso ellos fueron muy hábiles, tuvieron una mirada muy, muy interesante en orden a que construyeron redes con el entorno, ¿no? Claro. Claro. Entonces, y eso fue también lo que los ayudó mucho, sobre todo en el momento que apenas los echaron, ellos hicieron un acampe para que no, para que no desarmen la Desarme la fábrica, fábrica, digamos, claro. no se lleven las máquinas, ¿no? Exactamente. Eh, a ver, Eduardo, vos elegís contar y echás mano a material de archivo, a ese material propio de seguirlos a ellos y ver qué es lo que hacen una vez que están en la fábrica, el tiempo que tienen. Digo, hay una especie de voz en off también que aparece por ahí, aparece algún diputado. Digo, todo eso para armar este collage de dar cuenta un poco de lo que están atravesando los trabajadores, de lo que atravesaron al ser despedidos de Canale y en el tiempo en el que
recuperan la fábrica con esta Cotramel, si no me equivoco, ¿no? Cotramel, sí. Sí, Cotramel es la cooperativa Sí. que sí se recupera la fábrica, ¿no? Ujú. Sí, el caso es que, nada, por una cuestión uno en esto del género documental, yo lo entiendo como un ejercicio de dar testimonio, ¿viste? Eh, de dar testimonio y en orden a eso también armar un arco dramático que pueda permitirse contar esa historia. Yo creo el seguimiento de ello yo lo empecé a seguir y lo iba a seguir hasta que el juzgado dictamine y para ver qué pasaba con todo eso, con toda esa lucha, ¿no? Ujú. Básicamente eso. Y por otro lado, lo que sí, incorporo al exdiputado Leonardo Leonardo Grosso Grosso. por una cuestión de que él redactó una ley Ujú. para que todos los trabajadores que recuperaban las fábricas quebradas y abandonadas por sus dueños puedan tener un marco legal de Ujú. prioridad sobre los medios de producción para justamente sostener los puestos de trabajo. Y para evitar quiebras posibles frente a estos Y para temas. evitar quiebras también fraudulentas, claro. porque ellos lo cuentan en el documental, de Sí. que muchas veces las empresas endeudadas hasta la cabeza presentan quiebra y después cuando va a Se remate compran todo, a sí mismas. claro, cuando va a remate las adquieren de nuevo todo, Claro. a un precio irrisorio, sin deuda, a través de testaferros. Sí, sí, sí. Digamos, esto ya, digamos, es una historia bastante conocida, pero bueno. Y esto es lo que ellos también resistían el embate judicial de eso, de mandar a remate algo que ellos no podían comprar, pero que por otro lado le debían un montón de dinero y con esa masa crediticia que tenían ellos, podían acceder a comprar por lo menos los medios de producción que ellos usan todos los días, ¿no? Bueno, además de la cita de este autor de esta ley, este diputado, vos te metés en una comisión parlamentaria y Claro. mostrás un poquito la dinámica del movimiento, ¿no? Sí. De cómo fue la recepción de la visita de este grupo de delegados de Cotramel y la explicación de su problema con vistas a, bueno, no sé, informarse, intentar algún movimiento legislativo que tienda a favorecerlos. Claro, ellos lo que básicamente hicieron cuando se enteran de esta cuestión, junto con otras recuperadas, ¿no? Pero yo me guío, me poso en ellos justamente porque son mis protagonistas. Sí. Pero fue un impulso de varias empresas recuperadas el tema de la ley, que finalmente termina redactando Grosso. Y ellos van a la Cámara de Diputados como un acto militante por esa ley, para explicar cuál era el sentido por el cual ellos estaban ahí. Y por otro lado también explican toda una cuestión que me pareció interesante, que ellos no solamente se quedan con ese nicho de decir, bueno, queremos los medios de producción y con esto, con esto estamos. No, ellos además se solidarizan con otras empresas recuperadas, otras empresas cooperativas recuperadas también, se solidarizan con ellos. Han armado a través de un programa del Ministerio de Cultura de la provincia que se llama FINES, que para que la gente termine, la gente adulta y demás, termine el colegio secundario. Sí. Y ellos armaron una especie de colegio secundario en las oficinas, ¿viste? Sí, sí. Porque en las oficinas del lugar donde muchos de ellos también terminaron el colegio secundario. Claro. Entonces, eso es como abrir, y también va mucha gente de la zona a terminar el colegio secundario ahí. Claro. Esto es paradójico porque ellos, al trabajar ellos y a la vez ser los mismos administradores, los mismos que atienden proveedores, los mismos que atienden clientes, prácticamente las oficinas no las usan porque no tienen estructura burocrática. Claro. Entonces las convirtieron en aulas. Claro, muy bien. Hay algo también dos cosas interesantes, algo que decís de la comunidad de alrededor uniéndose o de alguna manera también siendo parte de ese activismo y de los chicos jóvenes también, ¿no? Como una especie de enseñanza y de ligazón y acá lo uno con lo otro también el documental. Hace una especie de cronología, digo, lo que atravesó el país en los 90, en los 2000, determinadas presidencias, Macri, Milei. Para decir esto es como un continuum que va y viene en el tiempo de alguna manera también y no es algo aleatorio ni algo ni original, para decirlo de alguna manera, no es único. Claro, no, esa parte la pongo como una cuestión de contexto para decir, bueno, claramente
cuáles fueron los procesos que se dieron acá en este país de desindustrialización como que estamos viviendo ahora, Ujú. ¿no? Que se ataca todo lo que tenga que ver digamos, bueno, cuando el presidente Milei dice tenemos que volver a ser potencia como hace 100 años. Bueno, 100 años éramos agroganaderos y la mayor parte de la población pobre estaba reducida a la esclavitud, Claro, Claro. exacto. Y bueno, digamos. eso es lo que se quiere. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que para estos señores, Milei, la dictadura, Macri y toda esa cría, Sí. es mucho más fácil gobernar un país derrotado y un país donde no haya CONICET, donde no haya universidades públicas, donde no haya salud pública, donde es mucho más fácil. Ujú. Entonces, por eso es lo primero que atacan. Y donde no haya industria también, porque la industria constituye también un ejercicio de homogeneización de los sectores populares y de empoderamiento también. Y de igualación social. Y de igualación social, claro, porque un obrero calificado, como son todos los muchachos de Cotramel, porque la verdad que es una línea de producción altamente tecnificada. De hecho, por eso llevan chicos, como observabas vos, chicos del colegio secundario, a hacer sus primeras prácticas ahí. Sí. Que eso los empodera y eso también hace que traccione a sus propios hijos, ¿viste? Claro, claro. Y yo creo que el neoliberalismo lo que entendió claramente es que no hay nadie más débil que un trabajador sin trabajo, y creo que a eso Sí, apuntan, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Eduardo, ¿cómo está Cotramel hoy? Y Cotramel hoy está como todas las empresas industriales, de manufactura en general, están peleando el día a día. Bueno, justamente como en el documental cuentan, que estaban peleando el día a día, ¿no? Están peleando están peleando con todo lo que te puedas imaginar, que es los costos de producción, la baja de producción. Paradójicamente ellos, como no tienen estructura burocrática, como te contaba, que no es que tienen gerentes, esto, el otro, dentro de todo lo pilotean bastante bien, digamos, pero están activos, ¿eh? Sí, sí. Bien. Están activos. Bien. ¿Vieron el documental? ¿Lo mostraron? Sí, obvio, sí, ellos, fue así como emocionante para ellos, ¿no? Y bueno, para mí fue reconfortante ver que ellos se sensibilizaban con ese tipo con el trabajo que hicimos durante 2 años, ¿no? Un trabajo de 2 años, acá me das pie para mí para preguntar, porque no Sí. deja de ser entonces un documental también que trabaja mucho con el montaje. Digo, cómo dar cuenta de 2 años y de 2 años que vos filmaste, pero de dar cuenta de muchos más años de lo que significó desde Canal de Acotramel, cómo contarlo en un documental de hora y monedas. Ahí hay un trabajo que tengo que cortar, pegar, montar, que dejo afuera, que dejo adentro, ¿no? Sí. En general siempre, bueno, esto lo sabrán más ustedes o lo saben sobradamente, en general siempre hay que encontrarle la cuestión de decir de dónde contarlo y qué contarlo. Y Claro. a mí me pareció, o elegí el presente histórico del relato, que sea el seguimiento de ellos Ujú. hasta que haya una definición judicial. Claro. Ok. ¿Por Eso fue. qué, Y después ir y sí, venir con la La historia, historia, ¿no? con lo claro. cotidiano, sí. ¿Por qué decidiste elegir el punto de vista del delegado sindical, que además es uno de los trabajadores de la cooperativa? Porque él tenía toda una historia muy, muy profunda con el lugar que excedía su condición de trabajador. Ajá. Y también porque hay una parte del documental que él cuenta que allí trabajó su abuelo, Sí, que también trabajaba su papá, que a él lo echaron junto con su papá, y él siempre lo dice desde un lugar muy, muy interesante. Dice, yo no quería ningún puesto, ningún lugar de dirección. La vida me puso acá y yo tuve que aceptar si quería o no, y la verdad es sí, que sí. quise. Sí, De me hecho, habían pedido por favor que no fuera delegado en mi familia, ¿no? claro, el abuelo le dice que, mirá, yo te voy a hacer entrar a esa fábrica cuando él era muy chico, pero por favor nunca te metas de delegado ni cosa por el estilo, ¿no? Y él cuando decide recoger el guante de esto que les cuento, fue a pedirle casi permiso al abuelo, ¿viste? Y el abuelo dijo, sí, anda y cuida la fábrica, una cosa Claro, así. claro, Algo que claro.
es complejo porque también describe todo un montón de cuestiones de la identidad del trabajador y Sí. de las diferentes generaciones de trabajadores Ujú. en su lugar de trabajo, ¿no? Sí, Tal sí, cual. sí, sí, sí. Lo interesante de este documental, Eduardo, es que pese a toda esta situación tan oscura, verlo nos da ciertas esperanzas con vistas al Sí. futuro. Bueno, eso fue la idea también, ¿no? Que no sea, qué sé yo, digamos, un manto de lágrimas, sino que, que por lo menos este retrato ponga en evidencia el ejercicio de la resistencia, ¿viste? Mm. Que no hay una, ¿cómo te puedo decir? En el ejercicio de la resistencia no hay una tierra prometida donde, lo logramos y ya está, sino que es un continuo trabajo que los vuelve más esencialmente humanos, ¿viste? Y los hace crecer Tal cual. también, ¿no? ¿Dónde se puede ir a ver tu documental? ¿En el Centro Cultural de la Cooperación? ¿Días? ¿Horas? Todos los miércoles en el Centro de la Cooperación a las 20 horas, 8 de la noche. Bueno, muchísima suerte con tu documental, con Recuperar un Futuro, y gracias por la nota. Muchísimas gracias a ustedes. Por Un favor, un abrazo. placer. Un abrazo. La palabra de Eduardo Schellenberg, director del documental Recuperar un Futuro. Y ahora sí vamos a escuchar el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a un estreno de Netflix. En este caso es Heartstopper Forever. Es una película que se estrenó el jueves. Y el tema es I Only Want to Be With You, interpretado por The Tourists. Aquí va.